Juliet, qué bueno que estemos compartiendo este espacio para que hablemos de un producto que está generando un impacto muy positivo en el mercado, y son los productos de Newsteady marca Zafira. Sabemos que son 3 productos, un ácido, un adhesivo y la resina de fotopolimerización, que Newsteady recientemente ha lanzado y que realmente está llenando las expectativas de los odontólogos en términos de restauración dental. Pero antes de que entremos en tema, qué bueno que nos presentemos, hablemos brevemente un poquito de nosotros para que la gente que escucha este conversatorio pueda conocernos mejor. Gracias, Gabriel. Pues mi nombre es Juliet Cano, soy analista en el área de investigación y desarrollo hace 6 años acá en Newsteady y soy laboratorista dental hace aproximadamente 10 años. ¿Sí? Llevo un gran recorrido con resinas fotopolimerizables, en donde yo pues, me desempeñaba en el laboratorio donde trabajaba, me dedicaba a hacer las resinas fotopolimerizables y ahí fue cuando empecé a hacer como una especie de escuela y aprender bastante sobre este producto. He utilizado muchísimas marcas de resinas fotopolimerizables y con ella empecé a hacer pues como ciertos estratificaciones, estudiar cada producto, sus beneficios, sus características. Entonces, pues sí tengo cierta experiencia con este material. Ok, bueno, para los que nos ven, mi nombre es Gabriel Jaime Gómez, yo soy ingeniero metalúrgico, realmente no tengo formación en el área odontológica, sin embargo, llevo un poco más de 22 años en la compañía, siempre he estado muy cerca de los biomateriales. Mis inicios fueron con las aleaciones para amalgama dental. Ya por restricciones internacionales alrededor del mercurio, digamos, el uso del producto ya ha llegado a su final. Pero ahora estoy de lleno con las resinas de fotocurado, también un material de restauración directo. Y eso me ha permitido estar de cerca, como lo mencionaba, los biomateriales y, digamos, tener la experiencia y el conocimiento técnico como para dar soporte a este producto. Bueno, entremos en materia, Juliet. Hablemos un poquito de la resina. Antes de pronto que entremos en conceptos técnicos, hablemos un poquito de la experiencia que tú tienes como laboratorista, el uso que le has dado al producto ya a nivel de restauraciones indirectas, que sé que es tu fuerte. Hablemos un poquito de eso. Bueno, Gabriel, pues yo he tenido la oportunidad de hacer pues, ciertos cursos y ciertas conferencias con nuestra resina Zafira. He visitado varias ciudades del país y pues la verdad, la experiencia que he tenido con las personas que han participado en estos talleres o en estas conferencias, ellos se han dado cuenta que la resina es muy fácil de utilizarla, tiene una fácil manipulación y creo que eso es una gran ventaja, Gabriel, porque es que así nosotros vamos a reducir muchísimo el tiempo de trabajo. Entonces no vamos a tener, por ejemplo, si vamos a hacer una restauración que es directa, hablo de los odontólogos, que de pronto ellos no tengan que tener el paciente tanto tiempo en el consultorio. Entonces eso va a reducir muchísimo ese tiempo y obviamente el cansancio del paciente va a ser mucho menor. Adicional a eso, Gabriel, es una resina que es muy fácil de pulir, ¿sí? Recupera muchísimo el brillo rápidamente y eso pues también reduce el tiempo de trabajo con el paciente. Adicional a eso, Gabriel, pues recuerda que en nuestro sistema de restaurador pues está la resina fotopolimerizable, como habíamos hablado ahorita, el ácido grabador y tenemos el adhesivo. Gabriel, estas propiedades que tiene esa resina del brillo, que no se pega de la espátula, ¿a qué se debe con este producto? Bueno, Juliet, recordemos que son 3 productos. Digamos que en el contexto histórico del desarrollo de este tipo de materiales ha habido una serie de generaciones en las resinas, en los adhesivos, y Newsteady ha procurado por lanzar un producto de última generación, un producto que por sus propiedades, por sus características químicas, físicas, mecánicas, etc., cumpla a cabalidad con los requisitos del odontólogo y por supuesto la satisfacción del paciente. Cuando hablamos específicamente de la resina, estamos hablando de una resina de última generación, nanohíbrida, empacable. Es decir, es una resina que se trabaja por incrementos, tú perfectamente lo sabes, y es una resina o composite, como también se conoce, que básicamente tiene 2 componentes macro. Hay una matriz polimérica a partir de una serie de monómeros que por sus diferentes
características le permiten a la resina tener unas propiedades que son ideales para la restauración, y tiene una fase inorgánica, un relleno o un refuerzo inorgánico de partículas esféricas que también le dan unas características específicas a la resina. Cuando hablamos de ese relleno inorgánico, de ese refuerzo, hay un concepto que hemos adoptado que es el Nanosmart Position. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de las partículas, tenemos una distribución de tamaño, y lo que eso permite es que las partículas más pequeñas se ubican en los intersticios, llámese intersticio a los espacios que dejan las partículas más grandes. Entonces las partículas pequeñas se ubican en esos espacios, y eso permite tener una resina más compacta y por ende con mejores propiedades mecánicas. Esas partículas pequeñas son las que permiten tener excelente brillo, la resina se deja pulir adecuadamente, tenemos unas excelentes características de manipulación, porque el porcentaje de relleno en la matriz polimérica tiene un porcentaje ideal, y eso es lo que permite que no solo hagamos restauraciones directas e indirectas, sino que eso lo podemos hacer en dientes posteriores, podemos hacerlo en dientes anteriores, podemos trabajar carillas, por ejemplo, en diseños de sonrisas, podemos hablar de modificaciones en espacios, por ejemplo, corrección de diastemas en pacientes con espacios prominentes, podemos también hacer corrección de defectos estructurales. Entonces estamos hablando de una resina muy versátil, con una amplia aplicación. En términos generales, cuando hablamos de las partículas, de la fase inorgánica. Cuando vaya a la fase polimérica, es decir, a la matriz como tal de la resina, tenemos diferentes monómeros. Esos monómeros son de amplio uso a nivel odontológico, y cada monómero tiene unas características específicas que sumadas potencian ese excelente desempeño clínico que debe tener el material. ¿A qué nos referimos con excelentes características? Por ejemplo, monómeros de alto peso molecular, monómeros de alta reactividad, monómeros que generan un alto entrecruzamiento a la hora de obtener la matriz polimérica. Eso necesariamente se refleja en las propiedades mecánicas de la resina. Estamos hablando de monómeros de baja viscosidad, porque la baja viscosidad permite la mejor incorporación de las partículas, eso mejora la manipulación de la resina, etc. Tenemos un alto grado de conversión, que se relaciona directamente con el entrecruzamiento de la matriz polimérica, y tenemos una baja absorción de agua. Esa baja absorción de agua es muy importante, porque eso permite que la solubilidad de la resina en el medio bucal, que obviamente es húmedo, sea baja en el tiempo. Todo eso apunta a que tengamos una resina con excelentes propiedades de manipulación, propiedades mecánicas, propiedades de desempeño clínico, y como lo dije ahorita, pues la satisfacción del paciente, que es finalmente lo más importante. Exacto, y eso también ayuda muchísimo, Gabriel, al tema de la contracción, que no va a haber una desadaptación marginal. Exactamente. Ese tema de la contracción, yo diría que tiene dos enfoques. Uno, los materiales de la resina, los monómeros también de baja contracción a la hora de polimerizarse son importantes, y lo otro es que la técnica sea incremental, ¿cierto? Claro. Y eso se ve en el uso. ¿Qué pudiéramos ahí añadir, Juliet, con respecto a ese tema del trabajo incremental, la fotopolimerización, precisamente para que evitemos esas altas contracciones? Sí, Gabriel. Las capas que nosotros debemos de realizar para hacer nuestras restauraciones tienen que ser máximo de 2 milímetros. Entonces, aplicamos 2 milímetros, fotocuramos. Adicionalmente, la lámpara debe de tener una radiación aproximadamente entre 1000 y 1200 watts. Lo más recomendable es que no se superen esas especificaciones que nosotros indicamos en el instructivo de uso de la lámpara, porque también puede generar una contracción en la resina. Entonces hay lámparas, por ejemplo, en el mercado que fotopolimerizan, dicen que en 5 segundos, que en 10 segundos, pero tienen unos microwatts como de 2700. Entonces hay algunos estudios que nos indican que esto no es tan recomendable porque puede generar muchísimo más el porcentaje del factor C.
entonces no se recomienda. Y adicional, vuelvo y reitero, la capa de 2 milímetros. Qué interesante eso, Juliet. Entonces es importante que identifiquemos que finalmente el éxito clínico de la restauración depende de varios factores. No es solo las propiedades del material. Obviamente está la técnica depurada por parte del profesional. Llámese restauración directa por parte del odontólogo o una indirecta por parte del laboratorista dental, sino que también tenemos que tener en cuenta las condiciones del paciente, las necesidades clínicas del paciente. Esos tres factores son los que determinan finalmente el éxito clínico de esa restauración dental, ¿cierto? El ácido grabador, Gabriel, cuéntanos un poquito sobre ese producto. El ácido grabador es una solución base acuosa de ácido ortofosfórico al 37%. Digamos que de los tres productos, del ácido, la resina y el adhesivo, es como el producto que más se mantiene estable en el tiempo en términos de su composición. Obviamente es importante que ese ácido tenga unas características también específicas para que pueda cumplir finalmente con su uso destinado. Ese ácido tiene un agente espesante, es decir, que le da las características tixotrópicas para que cuando el odontólogo coloque la gotica de ácido en la pieza dental, digamos, no se derrame o no se esparza y vaya a unas zonas que no son de interés. Cuando hablamos de propiedades tixotrópicas, nos referimos a que el ácido debe tener la capacidad de ser utilizado bajo dos condiciones por parte del odontólogo. O hablamos de un grabado selectivo, que básicamente se refiere al esmalte, o un grabado total, que puede ser en esmalte y dentina. Obviamente, como la dentina tiene una composición orgánica alta, el tiempo de aplicación en grabado total es menor que cuando hacemos grabado en esmalte, porque tiene una fase inorgánica más alta, entonces digamos resiste más como el efecto del ácido sobre ese tejido dental. Lo otro es que el ácido grabador tiene un pigmento azul que ayuda visualmente a la ubicación en el diente. Fuera de eso, como es una base acuosa, se puede lavar fácilmente, es decir, no quedan restos de ácido en el diente no se mancha, no se pigmenta, por decirlo de esa manera, y también tiene la capacidad de eliminar los dentritos, que es todo el barrillo dentinario que queda de restauraciones anteriores o de la preparación cavitaria. Entonces, ese ácido, por sus características, también pudiéramos decir que es muy versátil, porque no solo se utiliza en obturaciones con resina, sino que también se puede utilizar en procesos de cementación. Cuando hablamos de procesos de cementación, hablamos de coronas, de carillas, de inlays, de puentes, es decir, tiene muchas aplicaciones. Obviamente lo ideal es que el odontólogo pueda utilizar el kit completo Zafira, ácido, adhesivo y resina, porque los tres productos fueron pensados para que trabajen uno con otro, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos garantizar como el éxito de la restauración. Entonces, volvemos a lo mismo. El producto tiene excelentes características, pero la técnica depurada es fundamental. Y el diagnóstico del paciente. Exactamente. Si un odontólogo o un laboratorista quisiera ir a mirar, bueno, cómo se maneja este producto, dónde están las directrices, dónde pudiéramos remitirnos. Nosotros tenemos en la página de New Aesthetic, tenemos los instructivos de uso, tenemos la ficha técnica, incluso también tenemos una página solamente para Zafira, en donde está también estos documentos. Y la recomendación que yo siempre les doy en los talleres que he hecho, en las conferencias, es que siempre sigamos las instrucciones de uso, Gabriel. Porque es que mira, yo he tenido la oportunidad de estar del lado de investigación y desarrollo en conjunto con ustedes, pero también he tenido la oportunidad de estar en el lado de comercial, ¿cierto? Y cuando yo estoy en el lado de comercial me he dado cuenta que muchas personas no leen el instructivo de uso. Incluso como laboratoristas u odontólogos, los dos no lo leen. Y cuando yo estoy del lado de investigación y desarrollo es cuando me doy cuenta lo importante que es seguir esas pautas, Gabriel, porque es que eso es lo que nos lleva a un éxito en la restauración final del paciente. Y nosotros en investigación hacemos unos estudios exhaustivos para llegar
a cada uno de los pasos. O sea, los pasos nosotros no dijimos, bueno, vamos a aplicar 5 segundos porque no lo imaginamos, no. Entonces hacemos un montón de estudios para llegar a esos 5 o 10 minutos que tenemos que aplicar X producto, ¿sí? Entonces yo recomiendo y recomendamos de que siempre, cualquier producto que vayan a utilizar, los instructivos de uso primero. Eso es muy importante, Juliet, porque finalmente cada marca comercial, cada resina puede tener algunas pequeñas diferencias que modifican su uso. Entonces no podemos generalizar, no podemos pensar porque con X marca el tiempo de polimerización es tanto, la potencia de la lámpara es tanto, necesariamente la de Neusteti es igualita. Pueden haber ligeras diferencias y eso es normal. Cada casa comercial, digamos, atribuye unas características a su producto, entonces es fundamental. Y eso también nos hemos dado cuenta en algunas reclamaciones que recibimos de los profesionales, y a veces uno detecta que las prácticas se pueden mejorar. Adicional a lo que tú dices, voy a dar 2 ejemplos. Con la resina, es importante, y aquí lo vemos en esta imagen de fondo, la resina por donde se hace la dosificación tiene una pequeña tapa abatible. Es importante que el odontólogo, mientras esté haciendo la restauración, esa tapita siempre esté cerrada. Toma el incremento de resina, lo lleva al diente, pero la tape. Porque con la luz ambiente la resina se fotopolimeriza, porque es sensible a la luz. Un ejemplo. Otro ejemplo práctico, qué pena que te interrumpa, enseguida me ayuda reforzando el punto. La aplicación del ácido que ya hablamos. Como el ácido es un líquido viscoso, al hacer presión en la jeringa y poner la gotica, a veces por esa misma presión que se genera, las características del líquido, queda una pequeña gotica en la punta de la jeringa y da la sensación de que el producto se está desperdiciando. Pero si el odontólogo hace una ligera retracción en la jeringa, esa gotica, digamos, regresa a la jeringa y no hay pérdida de material. 2 ejemplos sencillos, pero que hemos detectado. Y Gabriel, que hace poquito leí un estudio en donde indicaban que la resina, cuando se fotopolimeriza en la parte donde está la tapa, de no estarla cerrando adecuadamente, pues también corre riesgo de que se termine de fotopolimerizar el resto. Sí, que se active. Entonces, a veces ni siquiera es que se endurezca totalmente, se fotopolimerice totalmente, sino que, por ejemplo, pierda propiedades de maleabilidad, que es tan importante. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es retirar la parte que se fotopolimerizó y el resto lo usamos, pero eso puede que pierda estas propiedades. Y es pérdida de material, porque estás desperdiciando una parte del material que puedes utilizar. Bueno, nos falta hablar de un componente del adhesivo. El adhesivo, al igual que la resina, es un producto de última generación. Nosotros tenemos un adhesivo de 8ª generación, lo llamamos universal, lo llamamos todo en uno, o un ácido de una sola botella. Es porque ese ácido convoca 3 propiedades o 3 elementos que, digamos, antes se manejaban en productos diferentes, que es como tal el grabador, el primer y el adhesivo propiamente dicho. Hoy tenemos un todo en uno, un producto que se puede utilizar por la técnica de autograbado. Entonces las propiedades del adhesivo nos permite utilizarlo en 2 técnicas, o con grabado previo o con autograbado, porque el adhesivo tiene el componente grabador ya inmerso en sí mismo. Entonces, de la composición no quiero dar muchos detalles, digamos, no es el espacio, pero sí quiero hablar de 3 componentes que son importantes en el adhesivo. Uno es que nuestro adhesivo tiene nanopartículas de sílica. Esas nanopartículas de sílica, que son esféricas, permiten obtener una capa delgada, homogénea, y eso ayuda a que haya mejor resistencia microtensil. ¿Qué es eso? Que la resistencia de adherencia entre la restauración y la pared cavitaria sea mayor. Entonces, obviamente, eso nos da, o eso le abona al desempeño clínico de la restauración. El otro es el uso del 10-MDP. Ese es un monómero que, por sus características químicas, tienen unos enlaces de amplio uso en odontología. Se reconoce, pues, sus bondades. Permite hacer una adhesión muy buena también entre la restauración y el diente,
mejorando esa adherencia química, y el hecho de contener fluoruro de sodio, que es un agente anticariogénico, ¿sí? Recordemos que una de las principales o la principal falla de las resinas fotopolimerizables son las caries secundarias o las caries recidivas. Entonces, me voy a devolver un poquito, el manejar muy bien la técnica para evitar altas contracciones que pueden generar filtración marginal y caries secundaria, pero al mismo tiempo el poder evitar la proliferación de la caries con este componente, pues le abona al adhesivo una característica deseable cuando hablamos de restauraciones dentales. Las propiedades ya lo hemos dicho, una excelente adhesión, tiene una baja sensibilidad al agua, que es también muy importante, porque la solubilidad en el medio bucal en el tiempo disminuye, que es necesario para que la restauración permanezca más tiempo en boca. Se puede utilizar en resinas fotopolimerizables, en compómeros, en ionómeros de vidrio, es decir, es compatible con otros metales porque nuestro adhesivo se adhiere, valga la redundancia, a las resinas, a metales, a cerámicas. Entonces es un producto también con muchas aplicaciones. Y finalmente estamos hablando de restauraciones directas, anteriores, posteriores. Estamos hablando de reparación de restauraciones, tanto de resinas como de compómeros. Cuando, de acuerdo a la condición clínica del paciente, el paciente requiere otro material diferente a la resina por sus necesidades clínicas particulares, también sirve para el sellado de cavidades previo a otros materiales, barniz protector cuando se utiliza ionómero de vidrio, y puede ayudar en la desensibilización de áreas cervicales. Entonces, vuelvo y lo repito, son 3 productos pensados y diseñados para trabajar en conjunto, pensados y diseñados para que el odontólogo pueda manipularlos y aplicarlos clínicamente de manera exitosa, y pensados y diseñados para que la necesidad del paciente sea satisfecha. Julie, no sé cómo quisieras que rematáramos esto. Yo inicialmente agradezco mucho este espacio contigo, muy interesante. Pienso que es necesario que esa parte técnica y esa parte clínica y de aplicación se combinen para que las personas no solo conozcan más del producto, sino que puedan tener una experiencia rica a la hora de utilizar el producto y utilizarlo en sus pacientes. ¿Qué quisieras decir al final? Gabriel, pues la verdad, mi experiencia con la utilización de esta resina ha sido un éxito. Pues cada vez que yo salgo de una charla, una conferencia, todos salen con unos conocimientos donde pueden aplicar pues en su día a día. En las conferencias hay odontólogos, hay laboratoristas dentales, entonces también entre ellos hacen intercambios de conocimientos, y creo que se dan cuenta que este producto es muy bueno y que es muy versátil. Muy bien, Julie, nuevamente muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Gabriel.